Después de este episodio vas a entender por qué la misma explicación puede ser sumamente fácil para una persona, pero tremendamente difícil para otra. Porque todos sabemos que hay personas que nomás de escuchar o de ver la explicación, así entienden. Pero esa misma explicación, otra persona le puede dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y nomás no la va a cachar. Antes de estudiar un tema nuevo, necesitas identificar la dificultad en sí misma del tema y la información previa que necesitas saber para poder entender ese tema. Si confundes estos dos conceptos, puede ser que le des 1000 vueltas a la misma explicación del tema nuevo y no lo vas a corregir porque el problema no está en entender esa explicación. El problema estuvo antes. Esta es la 35ª forma de romper el aula. Bienvenidos a Rompiendo el Aula, el podcast donde cuestionamos lo que nos enseñaron sobre estudiar, desarmamos mitos de la educación y reflexionamos sobre lo que realmente significa aprender. Yo soy Miguel Estrada y en pocas palabras el conocimiento previo es la información que tú ya sabes y además que te puede ayudar a entender el nuevo tema. Esto que acabo de decir parece bastante simple en sí mismo, pero tiene un pequeño punto muy relevante. Ese conocimiento previo debe ser relevante para lo nuevo que quieres aprender. Y vamos a comenzar diciendo que haber escuchado una palabra no quiere decir que tengamos el conocimiento suficiente sobre esa palabra. Vamos a dar un ejemplo. En literatura pudiste haber escuchado la palabra metáfora o en matemáticas la palabra función. Y a pesar de que las hayas escuchado, también es sumamente posible y tal vez probable que no te sirvan esas dos palabras para entender nuevas explicaciones o nuevos temas, a pesar de que ya sabes de la existencia de esas palabras. Es más, puede que ni siquiera puedas explicar claramente qué es una metáfora o qué es una función matemática. Y con lo siguiente que voy a decir, no vamos a entrar al tema, esta no es una clase de matemáticas. Es solo un ejemplo para tratar de vivir lo que sucede en la clase cuando conocemos una palabra o una idea o un concepto, pero no lo sabemos, no tenemos el conocimiento previo. Entonces, más o menos una clase podría desarrollarse de la siguiente forma. En matemáticas te explican una función lineal. El profesor escribe una función lineal en el pizarrón y dice, una función es una relación formal entre dos conjuntos, donde cada elemento del primer conjunto, conocido como dominio, corresponde a un único elemento del segundo conjunto, conocido como codominio. Y probablemente con esto que acabo de decir, no quede muy claro qué es esto de una función. Y eso no es lo peor, porque después de haber escuchado esto durante la clase, el profesor va a seguir hablando y puede añadir algo, por ejemplo, decir, la pendiente determina el cambio en el valor desde salida cuando cambia el valor de la variable. Y si no entendiste lo primero que se dijo sobre la relación formal y el primer y segundo conjunto, ahora también tienes que entender esto otro que se acaba de decir. Más o menos esto sucedería en una clase. El ejemplo fue con matemáticas, pero podría suceder con cualquier materia, de cualquier carrera, de cualquier clase. Ahora, para ya dejar este ejemplo de las funciones por la paz, vamos a decir, tal vez lo que se dijo no quedó para nada claro y es lo más probable que hubiera sucedido en cualquier clase de matemáticas. Pero en algún punto de todo eso se dijo la palabra variable, el valor de la variable. Si una persona ya más o menos ubica álgebra y más o menos entiende álgebra, ya sabe a qué se refiere el valor de la variable. O sea, a una letra ponle un número. Y ese es el valor de esa variable. Variable es una letra, o conocida también como literal, o conocida también como incógnita, y esas letras toman, en muchas ocasiones, valores numéricos. 1, 4, 2 millones, un cuarto, etcétera, etcétera. Más o menos, una persona que domine esta información sobre las variables podría decir, bueno, no entendí nada de las funciones, pero sé que una de sus letras va a llevar un número después. Y ahí ese conocimiento previo, porque en lo que dijimos de funciones nunca explicamos qué es una variable. Es un conocimiento previo que alguien podría ya traer y que podría ayudarle porque es relevante, porque se usa y porque impacta en el nuevo tema. Si los conocimientos previos necesarios para el nuevo tema no están firmes o simplemente no se tienen,
la explicación te va a exigir muchísimo más que a una persona que ya lo domine o que ya las tenga, esa información. Mientras tú tienes que asimilar más información de golpe. Ya vimos en los episodios de compromiso cognitivo, memoria de trabajo y carga cognitiva que entre más información entre de golpe, peor nos vaya. Y esto explica por qué en muchas ocasiones podemos tener al mejor profesor que nos dé una clase tremendamente buena, que veamos que el resto del salón entendió perfectamente bien y aún así nosotros no entender nada. Generalmente ahí es cuando empezamos a sentir que no somos buenos para la escuela, que no somos buenos para tal materia, que tal materia nos cuesta, y un montón de excusas que nos hacen sentir a nosotros mismos como que nosotros somos el problema. Y sí lo somos, pero no. Somos el problema porque nos falta el conocimiento necesario para entender el nuevo tema. Pero no somos el problema porque no hay nada mal con nosotros. No estamos rotos, no somos tontos. Tal vez de pronto entramos en estado de estupidez, pero no es que nosotros seamos tontos. Nos falta conocimiento. Conocimiento que probablemente otras personas sí tengan. Y alguien te tenía que decir esto que sigue a continuación. Recibir información no es lo mismo que comprenderla. Comprender implica relacionar la nueva información con información que tú ya tienes y usar esas relaciones para poder interpretar lo nuevo. Dicho esto, si no hay conocimiento con qué relacionar lo nuevo, no puede haber comprensión. Y no sé si lo estabas pensando, pero esto que acabamos de decir ayuda a resolver una duda que podría o es muy común que suceda. El conocimiento previo no es lo mismo que inteligencia en general. Una persona que para todo es inteligente. No es lo mismo. Porque puedes tener a la persona más capaz que tú quieras en un área y aún así perderse totalmente en un área distinta. Ser bueno en un área porque tienes los conocimientos previos suficientes para esa área no te hace naturalmente bueno para cualquier cosa. Por darte un ejemplo bastante simplón, el mejor repostero del mundo probablemente no entendería absolutamente nada si le explicas algo sobre el anime que estás viendo ahorita. Porque esa persona podrá saber mucho de recetas, de cantidades, de química de alimentos, pero si tú llegas y le dices, estoy viendo un shonen con un prota muy edgy, probablemente si tú no sabes anime te esté pasando justamente esto, a pesar de que seas muy capaz en otras áreas. Entonces, la inteligencia en general no es lo mismo que conocimiento previo. El hecho de que una persona sea muy capaz en un área no la vuelve sumamente capaz o igualmente capaz en todo lo demás. En este sentido, vamos a explicar una obviedad, si tú quieres. El conocimiento previo relevante, cuando es relevante realmente, es porque cumple la siguiente función. Reduce la cantidad de información que tienes que resolver desde cero. Porque cuando ya tienes una parte resuelta, puedes dedicar más recursos mentales, más atención, más enfoque, más esfuerzo a lo que realmente es nuevo. Pero cuando todo parece nuevo, como ya dijimos, naturalmente tu memoria de trabajo se va a saturar. Y si se satura, te va a ir mal. Pequeño paréntesis, la memoria de trabajo es ese espacio mental en el que mantienes y manipulas información mientras realizas alguna actividad. Si quieres saber más sobre memoria de trabajo, aquí te dejo el enlace al episodio. Cierra paréntesis. Ahora, si retomamos un poquito el concepto de carga cognitiva, podemos identificar que un tema puede sentirse difícil. Más allá de si el tema realmente es difícil o es básico, puede sentirse difícil por cómo se presenta. Y si lo que se presenta es algo que no sabemos, pues naturalmente se va a hacer más complicado de entender porque necesitamos en ese momento agrupar más información, además de la que es nueva, para poder entender eso nuevo. Porque si solamente me quedo con lo nuevo y no tengo la base, lo anterior, o el conocimiento necesario para poder entender lo nuevo, pues simplemente no lo voy a entender. Entonces se hace un sobreesfuerzo en entender lo nuevo, en rápidamente tratar de entenderlo lo anterior, o tratar de dominar lo anterior para poder generar esa relación. Recordemos que la carga cognitiva es ese intercambio de información entre distintas áreas del cerebro. Entonces, si no hay un intercambio de información, la información nueva no tiene con qué relacionarse y nos cuesta más trabajo. Entonces, cuando nos falta conocimiento previo, ese es el desgaste.
tratar de generar esas conexiones de donde no las había, porque nos faltaba el conocimiento previo. Y esta es la razón de por qué la mejor explicación del mejor profesor, aún así, pueda seguir siendo difícil. Porque por mejor que sea una explicación, si no se tienen los fundamentos del tema, pues no se va a entender. Y hasta este punto de este episodio, pues el problema parece ser bastante evidente. Si no sé algo necesario para el nuevo tema, pues claro que no lo voy a entender. Pero hay otro caso más delicado. Cuando sí tienes una idea previa, un conocimiento previo, pero ese conocimiento te lleva a malinterpretar la nueva información. Me explico. Si faltan las bases, el conocimiento previo para un tema, o ese conocimiento previo no está bien dominado, tú lo puedes saber, porque sientes esa sensación, valga la redundancia, de confusión, de duda, de esto por qué, y esto de dónde salió, y demás sensaciones similares, cuando falta el conocimiento previo. En cambio, cuando sí tienes un conocimiento previo, pero está equivocado, como ya tienes el conocimiento previo, tú piensas y crees que sí estás entendiendo. El problema es que podrías estar interpretando la información nueva con ideas equivocadas. Y ese error es en muchas ocasiones mucho más difícil de detectar, porque tú genuinamente, de verdad crees que estás entendiendo. Y pues claro, si sabes algo y entiendes lo siguiente, pues tú estás aprendiendo, ¿no? Pero es difícil darse cuenta cuando eso que sabías en realidad está mal y ahora lo nuevo lo conectas con una idea equivocada. Piensa, por ejemplo, en una clase de historia. Nuevamente aclaro que no vamos a entrar en el tema, solo lo vamos a tomar de ejemplo. Y vamos a tomar de ejemplo la independencia de México. Y tú cuando llegas a la clase, ves en el pizarrón eso, independencia de México, te acuerdas que tu abuelito decía, que tu tío decía, que en las películas se dice, que el noticiero, que bla, 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 que era un enfrentamiento de buenos contra malos. Esa es la idea que tú traes. Ok. Y el profe empieza su explicación, empieza a dar fechas, datos, lugares, batallas, esto y aquello. Y tú lo único que estás entendiendo es, hay un héroe, que son los que ganaron, y hay villanos, que son los que perdieron. Y de repente el profesor dice que ambos le hicieron bien a México, tanto los héroes que ganaron en la independencia como los villanos que perdieron la independencia. Pero tú dices, ¿cómo que los dos nos hicieron bien? Y el profesor dice, sí, claro, es que había intereses económicos de parte de los dos, es que había luchas de poder internas dentro de cada bando, es que había tensiones políticas, es que había pobreza para todos, y te empieza a dar distintos datos que chocan con tu idea de que eran buenos contra malos. Y esto que te está diciendo el profesor sugiere que eran buenos contra buenos o malos contra malos. En pocas palabras, el profesor te dice, eran personas con ciertos intereses contra personas con otros intereses. No eran buenos ni malos, ni uno ni los otros. Cada quien hacía lo que creía que era lo correcto desde su lado del conflicto. Pero como tú tienes la idea de que eran buenos contra malos, tú dices, no es cierto, el profe no sabe. Y esa es una idea equivocada, un conocimiento previo equivocado que te lleva a dificultarte la comprensión del tema que estén dando. Y para este punto te puedes saber cuál es el problema. Tú puedes saber cuál es el problema con el conocimiento previo, si es que falta o es que es equivocado. Mediante la práctica. Si al momento que están explicando algo simplemente no entiendes nada, obviamente falta conocimiento previo. Si cuando están explicando entiendes, pero al momento de responder la tarea, un examen, un quiz o lo que sea, te equivocas, probablemente el conocimiento previo sea equivocado. Ahora, si estás estudiando por tu cuenta, antes de comenzar a estudiar, puedes hacer una muy simple prueba para verificar qué es lo que falta o si ya tienes todo lo necesario para poder aventurarte a estudiar ese tema. En ese sentido, lo que vas a hacer es revisar la primera parte de la explicación o el primer ejercicio ya resuelto, tomándolo como ejemplo. Identifica todos conceptos, ideas, pasos, procedimientos o elementos que se incluyen en la explicación, pero que esos conceptos no se explican. Y una vez que los tengas identificados, determina cuáles son totalmente necesarios
indispensables para poder entender toda la explicación. Por darte un pequeño ejemplo, mi novia estudia medicina y una vez estaba acompañándola mientras ella leía. No me acuerdo de las palabras porque las palabras médicas pues, no las utilizo nunca en mi vida. Estaba empezando a leer un párrafo, era la segunda palabra y le dije, oye, ¿qué significa eso? Ella ya había acabado el párrafo. Le dije, oye, esta segunda palabra, ¿qué significa? No sé. Digo, entonces, ¿qué aprendiste? Porque no sabes ni siquiera qué significa la segunda palabra. Ah. Y a veces nos pasa eso, obviamos las cosas. Entonces, este ejemplo era para darte a entender que dentro de la explicación, el ejercicio, el procedimiento, lo que sea, debes identificar todos los términos que la misma explicación da por hecho que tú ya entiendes. Y no los explica. Y no te los aclara, porque da por hecho que tú ya lo sabes. Entonces, una vez que identifiques todos esos elementos, todas esas partes de la explicación, del ejercicio, procedimiento, lo que sea, que no se explican, determina cuáles son totalmente necesarios para entender la explicación. Porque habrá tal vez una palabra, un tecnicismo, que se pueda cambiar por un sinónimo más simple y ya está, no pasa nada. Pero tal vez será el nombre de una enfermedad, el nombre de una persona, una fecha, un lugar, un dato que tú digas, si esto yo no lo sé, no puedo entender lo que viene. Y a que lo identifiques, pues describe específica y claramente qué es lo que necesitas saber sobre esos elementos clave. Esos son los conceptos clave que luego le llaman. ¿Qué debes saber sobre ellos? Por ejemplo, algo que no te serviría para absolutamente nada sería decir, necesito dominar álgebra. Pues en álgebra hay muchísimas cosas. ¿Qué tienes que dominar para esta específica tarea? Ah, necesito saber cómo despejar una variable de una ecuación lineal. Perfecto. Ahora sí sabes qué procedimientos puedes realizar para esa actividad, un despeje de ecuaciones lineales. Pero álgebra, la álgebra es gigante. Y no necesitas dominar toda la álgebra, necesitas dominar una parte de la álgebra para esa actividad. Y una vez que tengas identificado ese requisito, ese conocimiento previo necesario, pues ponte a prueba con solamente ese conocimiento. Si es una definición, no quieras aprenderte todo lo nuevo y la definición. Antes de lo nuevo, trata de dominar la definición. Si es el proceso del despeje de una ecuación lineal, antes de ver ecuaciones cuadráticas, primero pon a prueba solamente las ecuaciones lineales. Si es una línea de tiempo de un evento histórico, pero no te sabes los personajes de esa línea de tiempo, pues antes de ver qué hicieron, pues identifica quiénes son. Por dar algunos ejemplos nada más, ¿no? Si al momento de tratar de comprobar si ya dominaste esa información previa, todavía necesitas tus apuntes, todavía dudas, todavía te equivocas en la respuesta o en el proceso, pues entonces hay que seguirlo repasando antes de ver lo siguiente. A pesar de que se sienta como que estás perdiendo tiempo, te lo puedo jurar que si no dominas lo anterior, por más que estudies lo siguiente, vas a perder más tiempo antes de dominarlo. Y en el proceso de entender lo nuevo, vas a terminar entendiendo lo anterior también. Entonces, mejor facilítate la vida. Comienza por el conocimiento previo y ya después te vas al conocimiento nuevo. Ahora, en cambio, si ya tienes un conocimiento previo y estás seguro de que es el conocimiento correcto y que tienes la idea correcta, pues entonces la comprobación es un poquito más simple. Solamente hay que buscar casos o escenarios o ejercicios donde tu conocimiento previo se compruebe. Y una vez comprobado, corroborar que los resultados de esas comprobaciones son los mismos resultados que esperaría tu profesor. Por ejemplo, y nuevamente no vamos a entrar en el tema, solamente vamos a poner el ejemplo. Si alguna persona creyera que el que cuenta la historia siempre es el protagonista, pues está muy bien esa idea, habría que ponerla a prueba. Pero, oh sorpresa, llegamos a Sherlock Holmes y nos damos cuenta de que el que cuenta la historia es Watson, pero el protagonista no es Watson, es Sherlock Holmes. Entonces ahí mi idea, mi conocimiento previo, se rompió, es falso, estaba equivocado. Así te puedes dar cuenta de si tu conocimiento previo es el correcto. Ponlo a prueba en casos, ejercicios, teorías, definiciones o como se deba poner a prueba. Y si funciona, y además de que funcione, cuadra con lo que quiere tu profesor, perfecto. Tienes el conocimiento previo necesario y suficiente para el nuevo tema. Si no ocurren estas dos situaciones, que den un resultado positivo y que ese resultado positivo sea el mismo resultado que espera tu profesor,
Si alguna de esas dos no ocurre, tu conocimiento previo estaba equivocado. La aplicación completa para corroborar si sabes o si tienes el conocimiento previo necesario y correcto, en realidad es muy breve, no te lleva más de 5 minutos, más de 10 minutos cuando mucho. Primero identifica qué te exige el tema. Luego tener presente ese conocimiento previo y al final comprobarlo en una pequeña actividad. Si durante la comprobación hubo algún error, regresa únicamente a corregir esa parte de la información, no todo, y no el nuevo tema. Solo esa parte, y ya que lo domines, ahora sí avanzas al nuevo tema. El conocimiento previo entonces cumple su función cuando te permite interpretar la nueva información al crear relaciones entre esa nueva información y tu conocimiento previo. Y una vez que ocurre eso, comienza otra parte del aprendizaje. La forma en la que procesas la información mientras estás aprendiendo. Porque comprender la información te permite trabajar con ese contenido. Pero lo que hagas con ese contenido determinará lo que se genere ahora sí como aprendizaje en tu cerebro. Piénsalo de esta forma. Dos personas pueden tener conocimientos previos muy similares, escuchar la misma explicación y al final de la clase salir con aprendizajes diferentes. ¿Y cómo es esto posible? Bueno, imagina que una persona, una de esas dos, salió con el procedimiento perfectamente dominado, mientras que la otra salió dominando solo la parte teórica. En ese caso, el conocimiento previo que tenían ambas personas no fue lo único que influyó, sino el procesamiento que cada una de estas dos personas le dio a la nueva información. Y esto plantea un concepto interesante que solo el conocimiento previo nunca va a poder responder. Si ya asimilamos lo referente al conocimiento previo y somos capaces de comprobar si tenemos las bases necesarias y si podemos comprender la información que estamos aprendiendo, ahora falta explicar cómo la información recibida y comprendida y trabajada ahora se convierte realmente en aprendizaje. Cómo una explicación comprendida se convierte en conocimiento propio. Y la respuesta a esto radica en cómo codificamos la información. Pero la codificación de información la platicaremos en el siguiente episodio de Rompiendo el Aula, donde seguiremos cuestionando juntos lo que nos enseñaron sobre la escuela, sobre estudiar y sobre lo que realmente significa aprender.